Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a continuar con la grata y honorable presencia del doctor Silvino Vergara Nava. Muchas gracias, doctor. Para continuar platicando sobre estas cuestiones de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, ya lo decía el doctor el día de ayer de manera muy puntual sobre lo que está sucediendo en las cuestiones de fiscalización y sobre todo en una serie de principios que vienen a sustituir a los ya tradicionalmente conocidos. Es decir, nos estamos actualizando no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de entendimiento, aplicación y criterios jurídicos, quiero entenderlo así. Y todo esto, bueno, provocado por las diversas cuestiones de lavado de dinero, por figuras jurídicas como es el outsourcing, y sobre todo, bueno, esto ha llevado a que la autoridad plantee o busque o haya encontrado, mejor dicho, los medios para hacer fiscalizaciones en masa. ¿Cierto, doctor? Así es, y bueno, pues dentro de este libro que estamos platicando de los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, pues trata de alguna manera de analizar desde qué punto de vista está sucediendo toda esta serie de procedimientos que también particularmente si usted coincide con un servidor, pudiéramos decir que ya no son visitas domiciliarias, ¿no? Ya no son las propiamente auditorías, ¿no? Hoy vemos cómo procedimientos distintos a las visitas domiciliarias, pues está llevando a cabo la autoridad, que son, por ejemplo, las invitaciones, ¿no? Requerimientos, exhortos, que pareciera que hoy le da la autoridad mayor importancia o énfasis a esos procedimientos que a las visitas domiciliarias. ¿Cuál es el problema para el contribuyente? Pues la total incertidumbre. Porque una invitación es así como que al ahí se va y ahí va flotando el contribuyente en un procedimiento que no conocemos ni en qué momento va a terminar, ni a qué hora va a terminar, ni qué me van a pedir. Si decíamos que una notificación de una orden de visita era un factor sorpresa, bueno, pues una invitación es peor, ¿no? Entonces, el asunto es que no está totalmente normada, está así como que al aire la invitación, con amenazas veladas de muchas cosas, y bueno, pues hoy vemos cómo lejos de que vivamos en un tiempo de la certidumbre, estamos viviendo tiempos totalmente de la incertidumbre. Deberíamos de abonar precisamente al principio de legalidad, a la certidumbre, a la seguridad jurídica, y hoy pareciera que estamos dándole como que un giro a todo esto, y precisamente por eso pues tratamos de platicar el tema de este derecho fiscal de la sospecha y los procedimientos de fiscalización que son los que están pues prácticamente sustentando este tipo de actuaciones, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, y digo, es una pesadilla para los contribuyentes enfrentarse a actos de fiscalización, ¿no? Y esto, bueno, en su libro nos comenta sobre las cuestiones de algo así como lo de los negros y marrones, ¿no? De la doble pena de muerte, ¿no? Algo así está sucediendo hoy en día con tantos actos de fiscalización. Y más que, sí, como bien coincides, bueno, coincidimos en ese sentido de que pues el asunto es que se está castigando doblemente a las personas, a los contribuyentes. Si recordamos un poquito esto de la historia en México de los negros y marrones, pues eran los que se escapaban en la época de la colonia de la esclavitud, se iban sobre todo ahí a la zona de Guerrero, de lo que ahora es el estado de Guerrero, y bueno, pues había ordenanzas, había disposiciones, ¿no?, del virreinato que decía que si encontraban estos negros y marrones les aplicaban doble pena de muerte, ¿no? Lo cual pues hoy nos diríamos es absurdo, ¿no? Pero eso sucedía. Entonces, bueno, hoy pareciera que es exactamente lo mismo porque resulta que al contribuyente le imponen la multa, le cancelan el sello digital, lo determinan como operación inexistente y todavía lo publican en las listas estas que tiene el SAT en la página, que de alguna manera, pues desde luego que esas páginas, esos listados de contribuyentes deudores, de contribuyentes no localizados, de las operaciones propiamente, las operaciones inexistentes, pues lejos de que sea o que tenga que ver con un derecho a la información, pues en realidad esto es una segunda sanción, ¿no? Está afectando la fama pública de las personas, ¿no? Y observamos que el artículo 22 de la Constitución pues prohíbe precisamente ese tipo de penas, ¿no? Las penas infamantes, ¿no? Y estas pues desde luego que si a cualquier persona aparece en una lista donde dice que tiene adeudos fiscales, pues desde luego que está afectando la fama pública de esas personas y bueno, aparte de la multa que tiene que pagar, que ya es un castigo, pues todavía aparecen ese tipo de listas. Entonces, pareciera que hoy estamos, y yo creo ahí, lo dejo ahí a consideración de los que puedan consultar este trabajo de los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, pues yo lo dejo ahí a criterio de que si estamos en el derecho evolucionando, en el derecho fiscal evolucionando, o estamos involucionando, ¿no? Es decir, estamos adelantándonos a mejorar la estructura jurídica para proteger más los derechos de las personas, o en realidad estamos yendo hacia atrás, ¿no? Y bueno, es importante, yo creo que
ponerlo a la luz pública, ¿no? Ponerlo en este tipo de foros, pues para que sepamos dónde estamos, qué es lo que está sucediendo y la tarea que tenemos que llevar a cabo, porque finalmente pues es evidente que no podemos dejar pues las cosas así como están, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo con todas estas implementaciones en materia fiscal que le permiten a la autoridad ya hacer una fiscalización en masa, ¿cierto? Así es. Yo lo llegué a checar en su libro, yo no lo he terminado de leer, pero de una u otra manera se ve ese tema, ¿no? Lo que busca la autoridad en masa para recaudar más, Claro, ¿no? y fíjese que uno de los grandes problemas de hacer las cosas en masa es pues que el riesgo que corremos con este tipo de procedimientos es que lo hagamos, al hacerlo en masa, lo que estamos haciendo es como de alguna manera deshumanizando las cosas, ¿no? Y entonces, digamos que en este concepto de hacerlo todo masificado, pues justos pagan por pecadores, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que corremos porque a todos los tratamos igual, cuando no debería de ser de esa manera. Normalmente cuando se manejan las cosas en masa se manejan por estadísticas, que también es parte de lo que platicamos aquí en este trabajo. Entonces en la estadística, ¿qué buscamos? Pues en la estadística lo que buscamos son números, justificar mi trabajo. No estoy buscando si efectivamente estoy haciendo un trabajo eficiente y de acuerdo a lo que se requiere, sino simplemente es justificar el trabajo por justificarlo. Y entonces pues si me piden, por ejemplo, 5 multas, pues veo a quién agarro en la esquina y le impongo las 5 multas. Si me piden 5 clausuras, pues a ver a quién me encuentro, ¿no? Y entonces, pues interpreto la ley estirándola en forma, digamos, extensiva, restrictiva, correctiva, o veo cómo le hago para estar clausurando, para estar multando, para estar diciendo que ese no es el domicilio fiscal, para hacer visitas de inspección de este tipo totalmente arbitrarias, que al final lo único que hacen es que la administración pública justifique su trabajo, lo cual habría que analizar si efectivamente estamos llevando a cabo correctamente las cosas o no. Ya hemos visto con la historia que finalmente el nada más basarnos en la estadística para la propia administración pública es un verdadero fracaso, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es pues perder o estamos deshumanizando propiamente, ¿no? La relación que se puede dar entre las autoridades y el particular. Al final de cuentas el particular es tan humano como el propio servidor público, ¿no? Y bueno, pues ahí pareciera que como que les quieren abrir un divorcio permanente en ese ámbito, ¿no? Sí, evitando el contacto, ¿no? De hecho, claro. En alguna ocasión platicaba con usted, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y ahora quién le reclamo? Si del otro lado solamente veo una máquina, ¿no? Claro. Los famosos casos de aclaración, ¿no? Y entonces esa deshumanización de las cuestiones fiscales o las aclaraciones, pues trae más problemas, porque pues ahora ¿quién le digo que yo tengo la razón? Y que si usted coincide, pues es una frustración, porque, bueno, ahí habría que ver ahí el libro de Kafka del Castillo, ¿no? Que pues es kafkiano, ¿no? Entonces, ¿por qué es kafkiano? Porque, bueno, si vemos ese libro, pues pasaba que lo que está pasando hoy en la actualidad con este derecho fiscal de la sospecha, porque pues va uno a hacer la aclaración, pues mándela por internet, regresa y no, pues en internet le contestan, y entonces ¿a qué voy? No, o sea, es una frustración, digo, la gente quiere ver una persona, mire de lentes, aunque digamos ya peyorativamente me cae regordo, el gordito, el pelón, el chaparrito, la chaparrita, no sé, pero de alguna forma, pues ya eso era de alguna forma ya era una, ¿qué diremos? Algo una interacción y que por lo menos sabíamos físicamente que alguien estaba atrás, ¿no? Hoy, desafortunadamente, pues no sabemos ni quién contesta las aclaraciones, ni cómo las contestan, y la verdad es lamentable que anteriormente, y los que estudiamos contaduría, economía, administración de empresas, derecho, que sabemos que los documentos de la autoridad deben estar fundados y motivados, pues hoy vemos una contestación por correo de 3 renglones, que luego hasta trae abreviaturas, y de las abreviaturas, bueno, ¿qué dijo esta abreviatura? Bueno, todo eso yo creo que es parte de ese derecho fiscal de la sospecha que desafortunadamente, lejos de que esté reforzando los derechos fundamentales de los particulares, al contrario, ¿no? Está desquebrajando todos esos derechos, y es de lo que tendríamos que apelar a exigir ese tipo de requisitos constitucionales que requieren todos estos actos de las autoridades, que precisamente no es lo mismo hacer un oficio de 20 hojas que hacer 50 contestaciones de 3 renglones, ¿no? Y entonces, por eso la estadística pues va mucho más allá de lo que viene siendo el tener o el tratamiento en masa, que es el que estábamos platicando, ¿no? Sí, caray, doctor, esto cada vez me sorprende más, ¿no? Digo, uno está en el ejercicio, pero no mide uno los alcances que ya la autoridad está teniendo, sobre todo por dejarnos en un estado, yo lo puedo ver totalmente de indefensión ilegal, ¿no?
porque creo que también por ahí la cuestión jurídica va en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Y si me lo permite, pues mañana platicaríamos más sobre esta cuestión de cómo está supuestamente aquellas dependencias, organismos, autoridades que en teoría deberían aplicar, ¿no?, el derecho con justicia y equidad, pero por lo que veo parece que andamos perdiéndonos, ¿no?, como contribuyentes, y andamos casi sin auxilio. Pues perdiendo la brújula, pero yo creo que es importante por lo menos saber eso y saber que existen instancias que puede uno exigir ese tipo de situaciones. El tema es que pues muchas ocasiones o bien por tiempo lo dejamos pasar o bien pues preferimos prácticamente dejarlo inadvertido, ¿no? Que ese es uno de los temas ahí a considerar. Pues, doctor, si me permite, mañana con todo gusto continuar con una cápsula de 10 minutos. Y bueno, me despido de ustedes, amigos, invitándolos para que el día de mañana nos acompañen a la misma hora para continuar con este tema que la verdad es sumamente interesante. Gracias por su atención, que la pasen bien.